Capítol 11. La Pobla en flames. Tirs, crims i amors malentesos. Durant el segle XVII. Primer acte. L'expulsió dels moriscs i els morisquets de la Pobla. 1609. A principios del siglo XVII reinaba en España Felipe III, conocido como el Piadoso. Hijo de Felipe II, reunía al gran imperio heredado de su padre con la incorporación del imperio portugués, que prácticamente mantuvo gracias a su política pacifista, llamada la Paz Hispánica, provocada por el desastre económico de la monarquía y la necesidad de recuperar la economía y el poder militar. En verdad, su padre nunca tuvo una gran confianza en su hijo. Llegó a escribir: «Dios, que siempre me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos». Para algunos psiquiatras, Felipe III tenía una dotación intelectual escasa o mediocre, casi en el umbral de la deficiencia mental. Este lienzo es una obra de propaganda sobre su educación. Contiene alegorías de la fama, la victoria, las virtudes cardinales y algunos de los dioses griegos más famosos. El hombre maduro aparta de rey a un Cupido que con sus ojos tapados representa los vicios. La mujer es la virtud, con una balanza que representa la justicia, la prudencia con el caduceo de Mercurio, la templanza con las riendas del caballo y la fortaleza con la espada. La verdad fue que su educación fue muy escasa, ya que no creían que llegaría a adulto. Ya como adulto, además de ludópata, solamente le preocupaban la caza, la pintura, el teatro y la música. Con Felipe III se inicia el periodo de los válidos, grandes nobles que conducían la política de la monarquía mientras que los reyes se dedicaban a sus aficiones personales. El duque de Lerma y marqués de Denia fue su valido más importante. Como vemos en este lienzo de Rubens, sus ansias de poder eran inmensas, ya que aparece posando como un rey. Era nieto materno de San Francisco de Borja y, a pesar de pertenecer a la gran nobleza castellana, tenía más deudas que títulos. También es un ejemplo que la especulación inmobiliaria y la corrupción no es patrimonio de nuestra historia más reciente. Se hizo inmensamente rico a costa de saber manejar el tráfico de influencias, la corrupción y la venta de cargos públicos. El duque de Lerma convenció al rey para trasladar la capital a Valladolid, mientras el duque se dedicó a comprar en Valladolid los palacios y casas solariegas con problemas económicos, así como solares. Cuando se trasladó la corte a Valladolid, los precios se incrementaron notablemente y el duque de Lerma vendió lo comprado. Mientras, en Madrid, cayeron los precios de las casas con el cambio de corte y el duque fue comprando en Madrid. Cuando volvió la corte a Madrid, los vendió a un precio muy superior. Por ejemplo, llegó a vender la Huerta de la Ribera al propio rey. La soberbia del duque de Lerma no tenía límites. Su palacio ducal en Lerma, provincia de Burgos, se construyó con 4 torres, como podemos ver en esta imagen, aunque el privilegio de edificar 2 torres solamente lo tenía el rey. Actualmente este palacio forma parte de la red pública de paradores de turismo, sin duda la mejor del mundo. Finalmente, una conspiración encabezada por su propio hijo consiguió que el rey abandonase su confianza en el duque de Lerma. Para salvar la vida consiguió que el papa lo nombrara cardenal. En Madrid circulaba esta canción: «Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado». Sin lugar a dudas, el acontecimiento histórico más importante en el reinado de Felipe III y uno de los de mayor trascendencia para la historia del Regne de Valencia fue la expulsión de los moriscos. Recordemos que durante la Germanía de principios del siglo XVI, los agermanados habían bautizado forzosamente a la población musulmana. De esta manera, estos musulmanes pasaban a conocerse como moriscos. Oficialmente eran cristianos, pero mantenían mayoritariamente la fe islámica en sus propios domicilios. Los moriscos de la monarquía hispánica tenían una distribución muy desigual. En la corona de Castilla, sobre unos 6 millones alcanzaban unos 100.000, de manera muy dispersa por el territorio, como se puede apreciar en este mapa. Se concentraban en los reinos de la corona de Aragón, en los que suponían alrededor de un 20% de la población. Principalmente se centraban en el Regne de Valencia, en el que llegaron a representar un 33% de la población. Esto es casi un tercio de la población valenciana total. Sin lugar a dudas, era el reino con mayor población musulmana de la monarquía. Pero tampoco la población morisca se distribuía por igual en el Regne de Valencia. Como podemos observar en este mapa,
eran prácticamente inexistentes en el norte de la actual provincia de Castelló, ya que fue el primer territorio conquistado por Jaume I y se procedió a la expulsión de la población musulmana. También eran casi ausentes de las ciudades, aunque todas tuvieran una pequeña morería, ya que la crisis del siglo XIII y las revueltas urbanas contra judíos y musulmanes los expulsaron también de las ciudades con términos agrícolas más ricos. Por ejemplo, Sagunt, Valencia, Alacant, Alzira, Sátiva, Albaida, Ontinyent, Alcoi. También el miedo que pudieran ayudar a las incursiones de los piratas berberiscos obligó a su alejamiento de la costa, excepto en la Safor y en la Marina. Así se explica que la población musulmana se fueran concentrando en las zonas de interior, alrededor de alquerías y rafals y en algunas zonas de regadío. Por lo tanto, la población morisca se trataba de una población rural y agrícola, aunque también destacaban como ganaderos, tejedores, comerciantes ambulantes y artesanos de alpargatas. Vivían en pequeños núcleos de población, especialmente en territorios de señores nobles protegidos por los propios señores, que incluso les permitían celebrar los ritos religiosos islámicos, ya que constituían su única mano de obra, además de ser una mano de obra muy barata y que soportaban pesados tributos nobiliarios. También existía una clase media y una clase alta entre los moriscos, pero sin posibilidad de ascenso social. En esta imagen podemos ver grabados de la época de vestimenta de los moriscos valencianos. El mundo morisco no era ni atrasado, ni pobre, ni totalmente homogéneo. Cuando convivían con las poblaciones cristianas, los problemas eran similares, y en cierta manera las diversiones. No significa que estuvieran masivamente entremezclados, pero sí que en los lugares de población mixta tenían una influencia mutua, en la lengua, en los vestidos, en la gastronomía, en las prácticas agrícolas. Las mujeres cristianas vestían a la morisca, es decir, se tapaban la cabeza. Se sentaban en la mula o en el asno a la morisca, o en el suelo separados de los hombres a la hora de comer. Los moriscos hablaban valenciano o castellano y algunos cristianos hablaban o entendían su árabe cuando lo habían conservado. La política de la corona de persecución a través de la Inquisición y la protección interesada de los señores nobiliarios terminaron por ayudar a consolidar una comunidad morisca más sólida y resistente a la aculturación y a la asimilación. En esta imagen podemos ver representaciones de moriscos valencianos de la época. La decisión de su expulsión fue ampliamente debatida, ya que la postura de una cristianización paulatina también disponía de sus defensores. Si la monarquía hispánica se representaba en Europa como la punta de lanza contra los enemigos del catolicismo, como los turcos o los protestantes, era un contrasentido mantener a una minoría musulmana en su propio territorio. El problema central era que mayoritariamente la política de asimilación religiosa había fracasado, y un problema con una minoría religiosa derivó en una cuestión política y militar, porque se consideraban que eran un colectivo que podía ejercer de quinta columna favorable al imperio turco, en aquel momento en guerra contra la monarquía. La monarquía era consciente que contaba con el aplauso de gran parte de la población cristiana, que, además de los factores religiosos, representaban los moriscos una competencia como mano de obra barata, si bien no existieron peticiones populares para su expulsión. En la imagen podemos ver una representación de moriscos murcianos. La oposición de la nobleza que podía perder a sus baratos vasallos fue contrarrestada con la medida del duque de Lerma, introducida en el propio decreto de expulsión, que establecía que los bienes muebles que no pudiesen llevar consigo los moriscos y todos los raíces se aplicarían a su beneficio como indemnización. El camino hacia la expulsión, según algunos autores limpieza étnica, estaba así ya preparado. Posiblemente la gran pregunta es si la comunidad morisca, que seguía siendo musulmana, estaba condenada por el tiempo a asimilarse con la cristiana, siguiendo los parámetros mentales de la época, o a continuar existiendo como una minoría musulmana. En esta imagen podemos ver una representación de la época también de una familia morisca valenciana. Así, el 9 de abril de 1609, el rey firma el decreto de su expulsión con carácter general, comenzando desde Valencia, aunque el proceso se fue alargando. El 22 de septiembre de 1609, el virrey de Valencia, el patriarca San Juan de Ribera, publica el decreto de expulsión, por el que la población morisca valenciana debía dirigirse a una serie de puertos para ser embarcados. Incluso se ordenó la deportación de los moriscos presos por la Inquisición. De nuevo, la propaganda a través del arte y la polémica histórica.
Aquí en esta representación aparece el patriarca San Juan de Ribera mostrando su piedad con los moriscos. Para unos autores, el patriarca San Juan de Ribera fue en verdad el instigador de la medida de expulsión. Para otros fue partidario de su evangelización y contrario a la expulsión. A partir de este momento, desde que se decretó el estado de expulsión hasta que los moriscos consiguieron llegar a los puertos, la historia de los moriscos está rodeada de dignidad y de oprobio. Algunos señores, como el conde de Cocentaina, se dedicó a robarles ropas, joyas y vestidos. Otros señores les acompañaron a los barcos para protegerlos. Grupos de cristianos también se dedicaron a asesinarles y a robarles. Al contrario que la corona de Castilla, mucho más integrados, en lo que hubo episodios de ayuda. No faltaron las revueltas de moriscos, ya que esta al fin y al cabo era su tierra, como en la Muela de Corte, la montaña de Alcoy o la Vall de Laguar. Pero dejemos a un cronista de la época la descripción de cómo fue esta deportación y cómo nos debería servir como reflexión de otras imágenes parecidas de la actualidad o de un pasado más cercano. En orden de procesión desordenada, mezclados los de a pie con los de a caballo, yendo unos entre otros, reventando de dolor y de lágrimas, llevando grande estruendo y confusa vocería, cargados de sus hijos y mujeres, de sus enfermos, viejos y niños, llenos de polvo, sudando y carleando, los unos en carros, apretados allí con sus personas, alhajas y baratijas. Unos iban a pie, rotos, mal vestidos, calzados con una esparteña y un zapato, otros con sus capas al cuello, otros con sus faldelillos, y otros con diversos envoltorios y líos, todos saludando a los que les miraban diciéndoles, el Señor les endesguarde, señores queden con Dios. Aquí, como vemos en la imagen, un grabado de este momento histórico. También es verdad que se dieron grandes movimientos de solidaridad y de protección hacia los moriscos. El destino de este colectivo fue otra tragedia. Los que llegaron a Francia fueron expulsados, al igual que los que llegaron después a los territorios españoles en Italia, para acabar los que llegaron vivos en Estambul o en el Cairo. La mayoría emigraron a Tánger, Tetuán o Fez, pero aquí, como es que escribió un cronista de la época, no fueron tampoco bien recibidos. Llegaban vestidos a la española y hablando castellano. Mezclaban sus nombres y apellidos cristianos con los arábigos. Su fe musulmana les merecía tan escasa confianza que le llamaban los cristianos de Castilla. Y aunque esto fuera a efecto de la malevolencia, sí es cierto que algunos moriscos se confesaron allí cristianos y sufrieron martirio. Se sabe que en las tierras de Tetuán apedrearon y mataron con otro género de martirios a algunos moriscos que no habían querido entrar en las mezquitas con los moros. Los moriscos españoles ayudaron al esplendor económico y cultural de Túnez. Todavía es hoy palpable la herencia morisca con apellidos como Conde, Méndez, Morisco y Palau. En la gastronomía con el azafrán y las confituras, o en la ciudad de Testur con las casas típicas con patios interiores, fuentes y jardines. Un caso excepcional es el de los moriscos extremeños de la población de Hornachos, un pueblo cohesionado entre cristianos y moriscos y bastante rico que emigraron en el bloque a Salah Rabat, en Marruecos, donde establecieron una república autárquica. Una expedición militar al mando de un morisco español, Yudel Pachá, también conocido como Joder, una palabra que al parecer repetía constantemente, conquistó Tombuctú, la capital del Islam africano y patrimonio actualmente de la humanidad. Allí crearon la dinastía morisca de los Arma, por su grito de guerra de a las armas. Como herencia de esa presencia de moriscos, todavía perduran 500 términos de la lengua songaí en castellano medieval, y quedan apellidos como Guindo, León, Pare y García, brasones helárdicos en las fachadas de sus casas y reyes con nombres tan sonoros como Mansor Abderramán Diego, conocido como el Cordobés. Para la reina de Valencia, la expulsión morisca, además de factor demográfico y humano, tuvo un alcance que todavía se discute. Para algunos autores, algunos grandes señores y campesinos se beneficiaron, así como el pequeño labrador y artesano que perdieron sus principales competidores. Pero también salieron perjudicados todos los que habían invertido en préstamos, como nobles medianos y pequeños, rentistas, caballeros, eclesiásticos e instituciones. La corona subastó posesiones que provocaron una gran reestructuración de la propiedad de la tierra. Se concentró la mano en manos de rentistas y clases medias urbanas que las daban en la parcería o en arrendamiento. En la imagen, la expulsión de los moriscos por el Grau de Valencia.
Una vez expulsados, se planteaba la necesidad imperiosa de buscar nuevos pobladores, especialmente por parte de los señores que habían perdido su mano de obra. Imaginemos en las zonas de mayor densidad morisca que sus alquerías, rafales, molinos, acequias se encontraron de la noche a la mañana totalmente abandonados. Todavía perduran en algunos lugares los restos de su presencia, como vemos, restos de un abrevadero moriscos en la Vall de Laguar. Por ejemplo, el ducado de Gandía perdió entre el 63 y el 48% de su población. Se quedaron totalmente despoblados alquerías que ahora conocemos con el nombre de sus pueblos actuales: Piles, Potries, Rafelcofel, Beniflà, Beniarjó, Palmera, Miramar, Guardamar, Daimús, el Real de Gandía, Almiserà, Beniopa, Benipescar, Benirredrà, Seresa, Seraco, Benifaió de la Valldigna o Tavernes de la Valldigna. La nobleza se vio obligada a pactar nuevas cartas pueblas, en las que se estipulaban los derechos y deberes de los nuevos pobladores. Como pretendían imponer las terribles condiciones con que explotaban a los moriscos, anteriormente la repoblación fue muy lenta. En gran parte, en zonas muy concretas, la repoblación se produjo a partir de movimientos de población internos al Regne de Valencia, de familias que buscaban, como siempre en los movimientos migratorios, simplemente un futuro: tierra, casa, trabajo y pan. En las zonas más fértiles, con cristianos de profesiones en crisis como zapateros o tejedores. Por ello, las aldeas de montaña quedaron totalmente desiertas, sobre todo en el interior. De hecho, todavía en 1638, de 405 lugares de moriscos, solamente se habían repoblado unos 205. Menos del 10% de la repoblación llegó de fuera del Regne de Valencia, en concreto la Marina Alta y zonas de la Safor. Baltasar Borja, hermano del duque de Gandía, obispo y virrey de Mallorca, facilitó la llegada a la Marina de Safor de mallorquines. En otros casos concretos, como Beniopa, Miramar, Benipescar y Benirredrà, con genoveses. En la Marina Alta, alrededor del 50% de los repobladores venían de las Islas Baleares, y han dejado su huella como en Tárvena, en la Sobrasada y en el Artículo Sá, además de en multitud de apellidos. En esta imagen vemos restos de los muchos poblados moriscos que nunca se repoblaron, en esto en concreto La Roca y La Subieta en la Vall de Alcalá. En la Vall de Albaida, la población morisca se estimaba en un 6% de la población total. Por ejemplo, en la Saneta había 44 familias en 1526. En la Navidad de 1610, después de la expulsión, solamente quedaba el cura y 2 tías suyas. Albaida, un pueblo de población mixta, perdió alrededor del 55% de su población. La repoblación dio lugar al nacimiento de nuevas vilas cristianas, pero también a la desaparición para siempre de núcleos moriscos. Por ejemplo, vemos que la alquería de Benassar en Agullén desapareció, que la alquería de Hielo dio lugar a Hielo Malferit, pero la de Cairent desapareció, la del Aljorf en Albaida dio lugar a un nuevo pueblo, que después en 1888 fue anexionado por Albaida. Vemos cómo la alquería de Cuarayat, Bani Saudá, dio lugar a Benissoda, la de Atsanata, Atsaneta de Albaida, la de Carrícola, etc. Aquí vamos viendo cómo algunas de estas alquerías se transformaron después de 1609 en municipios como los conocemos en la actualidad. Por ejemplo, Benigànim se repobló con vecinos del barrio del Mercat de Xàtiva, dando lugar a linajes tan extendidos en esta población como Ramírez, Serrano o Úbeda. Benissoda con cristianos de Agullén. También hubo repoblaciones fallidas como las alquerías de Torralba y de Micena, la Alcudia de Beniachar o Benicrimsi en el Ràfol de Salem. Aquí volvemos a ver cómo algunas de estas alquerías se convirtieron en vilas cristianas. Las dos alquerías de Benisequir y Cartaina, la de Cartaina desapareció totalmente y la primera acabó transformándose en Sant Pere de Albaida. Y con el resto vemos exactamente igual. Bélchida pasó de la alquería de Beldijá a la población de Bélchida. Sin embargo, Muntis, Suagres y Beniprim, que eran alquerías andalusinas, desaparecieron totalmente. Otos acabó convirtiéndose en un pueblo totalmente cristiano. Sin embargo, Torralba y Micena desaparecieron por absoluto. Algunos ejemplos que todavía quedan restos visibles es la alquería de Colata en Montaverner, que desapareció totalmente y en este solar de la antigua alquería se edificó posteriormente una ermita, y a la derecha en Benigànim
la alquería de Benifaray, que dio lugar a la ermita de Niño Jesús. Continuamos viendo cómo en el resto de la Baida Albaida se produjeron similares movimientos. En algunos casos acaban convirtiéndose en los pueblos que ahora conocemos, como Benichar, Rafro de Salem, Salem, etc. Y en otros muchos desaparecieron por completo y solamente queda en algunos lugares como la partida de Chetán Yuchent el nombre de la partida, y en otros muchos ni siquiera el nombre de la partida. Algunos lugares como Montichevo fueron los que más desaparecieron, y en otros, como vemos, la evolución acabó en vilas totalmente cristianas. La población morisca no fue deportada en su integridad. Una minoría se quedó legalmente por intereses administrativos, porque pudieron demostrar que era verdaderamente cristiano, fuera o no cierto, o por ser esclavos. Otros consiguieron camuflarse entre la población gitana nómada o ejercieron trabajos de amplia movilidad como arrieros o vendedores ambulantes. Otros volvieron del norte de África declarando oficialmente que querían convertirse verdaderamente en cristianos. Se debe tener en cuenta que era prácticamente imposible distinguir a un cristiano o a un morisco, ya que no existían habitualmente ningún tipo de diferencia étnica. El grupo morisco que se ha conseguido estudiar con mayor amplitud en cuanto a su permanencia son los morisquets. El decreto de expulsión permitía que los moriscos pudieran dejar sus hijos de entre 0 y 5 años, aunque las investigaciones históricas parecen señalar que en una mayoría se quedaron más bien los niños entre 8 y 14 años, y que se quedaron de manera forzada alrededor de un 70%, principalmente como mano de obra en el trabajo doméstico o en tareas agrícolas. En la documentación aportada aparece el nombre de presentador o persona que presentaba que había acogido a estos niños o niñas moriscos y algunas señales diferenciadoras, que para otros significa que eran señales que los padres realizaban para reconocerlos en un futuro. Su existencia ha dejado huellas en apellidos como Baidal, y en otros casos también es verdad que fueron niños o niñas raptados, vendidos, abandonados o que sus padres dejaron a familias cristianas para que los cuidaran hasta su hipotética vuelta. Habitualmente este comportamiento fue patrimonio de párrocos y de las clases altas cristianas, para las que ya anteriormente a la expulsión contar con niños o niñas moriscos en sus casas suponía algo así como un toque de distinción. Al parecer, este sería el origen de la figura de la pasechadora entre las familias de la alta burguesía, por la que una niña conducía el carro de los bebés de sus ricas propietarias. Gracias al ingente trabajo de décadas de Ignasi Chinonés, se puede conocer el nombre y apellidos de los que se presentaban oficialmente, así como otros datos. Por ahora, la base de datos confeccionada por este historiador consta ya de 3.527 registros en el Regne de Valencia, de 3.527 moriscos, niños y niñas. ¿Pero qué pasó en la Pobla alrededor de la expulsión de moriscos? Como pueblo de cristianos viejos en el que la minoría musulmana que habitaba las alquerías ya las había abandonado décadas o siglos atrás, la medida no tuvo efecto ya que la población morisca era prácticamente inexistente. Conocemos que se formó, como en otras poblaciones, un grupo de jóvenes que se dedicaron a atacar para robar a las familias de moriscos que se dirigían al puerto de Denia para ser deportados. Con todo, la grave crisis demográfica y económica en la que se sumió el Regne de Valencia con la expulsión de los moriscos también afectó gravemente a la Pobla de Rugat, que descendió notablemente su población en casi un 40%. Esto es, 600 vecinos entre 1600 y 1649. Un auténtico desastre que se puede atribuir a que la expulsión de los moriscos y el despoblamiento de sus antiguas alquerías y rafales por todo el Baida Albaida provocó que jóvenes con escasas propiedades agrícolas o con ninguna acudieran a la convocatoria, en este caso del duque de Gandía, para repoblar los lugares despoblados que estaban ocasionando la ruina definitiva del ducado. De hecho, esta migración ayudó a dispersar apellidos poblatáns por la comarca. Por ejemplo, linajes tan arraigados en la Pobla desde su fundación en el siglo XV como Montpó, Navarro, Hortolá, Cucó, Cháfer o Sebastiá descendieron notablemente su número. Otros, tan reconocibles como Olivares, emigraron a Otos, al igual que los Ors. Otros, como los Cháfer, a Salem o a Rafort de Salem. En la imagen, uno de los relojes de sol de la siempre recomendable ruta de relonches de Otos, el pobre del meu amic Manolo, del cronista e historiador Dani Alfonso y de un gran lletraferit como es Joan Olivares. Como en tantos otros pueblos, en la cristiana Pobla de Rugat
también se adoptaron niños y niñas, morisquets y morisquetes. Habitualmente la adopción era por parte de familias de propietarios, caballeros, notarios, etc. Normalmente trabajaban en sus casas y recibían posteriormente su dote cuando se casaban. Y en esta diapositiva son los nombres de las personas que adoptaron moriscos y moriscas, en algunos casos, como vemos, con una señal identificativa, y que se quedaron en la Pobla y contribuyeron al crecimiento demográfico en las décadas posteriores. A partir de 1609, con la expulsión de los moriscos y la acción de la Inquisición contra cualquier atisbo de heterodoxia religiosa o de introducción de ideas luteranas, la diversidad cultural de la Edad Media en España desapareció por completo. La deportación morisca fue el colofón de una política forzada de unificación religiosa cultural emprendida por los reyes católicos en 1492 con la expulsión de la población judía que no quiso convertirse al cristianismo. Una política en verdad generalizada en la Europa de aquellos siglos. Se calcula que la monarquía en 1492 contaba en aquellos momentos con unos 200.000 judíos, de los que finalmente fueron obligados a exiliarse entre 20.000 o 50.000. Se dispersaron, como vemos en este mapa, en un primer momento por el Mediterráneo cristiano y musulmán, aunque en la actualidad sus descendientes, la gran mayoría, viven en el Estado de Israel. A los judíos deportados por los reyes católicos se les conoce con el término de judíos sefarditas, por el nombre de Sefarad con el que se referían a la península ibérica. Todavía en la actualidad hablan el judeo-castellano o ladino entre 50.000 y 200.000 personas por todo el mundo. Un idioma que es, como se ha considerado, una fotografía antigua del castellano medieval. Aquí vemos una inscripción escrita en ladino que recuerda a los judíos sefarditas asesinados en estos campos nazis. En el año 2015 las Cortes españolas reconocieron la nacionalidad española para todos aquellos que puedan demostrar que descienden de estos judíos deportados forzosamente en el año 1492. Cuando vuelva a la normalidad sanitaria vital y se recupere la economía, sería deseable una similar medida con los descendientes de la población morisca como equiparación histórica.